Bien, cierre sus ojos tantito. Dígale, Padre, yo sé que tú estás conmigo. Señor, estás en este lugar y también con todos los que tuvieron que salir en este tiempo ver a sus familias, Padre. Sabemos que tú guardas sus salidas, su entrada, Padre, donde quiera que ellos estén. Y Señor, bendice a los que nos hemos quedado aquí, bendice esta ciudad que tú has puesto tu sangre preciosa cubriéndola siempre y en todo momento. Gracias, Padre, por tu amor y tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer un salmo y a mí me gustaría que muchos de nosotros nos sabemos muchos versículos bíblicos y hay quienes se saben un salmo completo o se saben muchas partes de la Biblia de memoria. Y yo le voy a pedir que se aprenda de memoria. ¿Hecho? No está tan largo y está muy, muy sencillo. Vamos a leer el Salmo 56, versículo 3. A ver, repita conmigo, Salmo 56, verso 3. Ok, se lo va a aprender de memoria este domingo, amén. Salmo 56, verso 3. La palabra de Dios dice en el Salmo 56, verso 3, léalo junto conmigo. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Ya se lo aprendió de memoria? ¿Sí? A ver otra vez, en el día en que temo, yo en ti confío. O sea, es una oración hacia Dios, amén. Si usted dice esto en el día en que usted teme, usted repítalo, en el día en que yo temo, yo en ti confío. Repita otra vez, aunque no esté en la pantalla, en el día en que yo temo, yo en ti confío, amén. Ya se sabe un versículo de memoria, ¿hecho? De hoy en adelante, si le digan, a ver, ¿te sabes algún versículo de memoria? Le va a decir, sí. El Salmo 56, 3. Está bien fácil, porque del 5 sigue el 6. Y la mitad de 6 son 3. Entonces, Salmo 56, 3. ¿Hecho? Quítenlo de la pantalla. Ahora sí, dígalo de memoria. Yo en ti confío. Amén. Eso dígaselo al Señor. En el día en que yo temo, yo en ti confío. Hay cosas que muchas veces nosotros hemos visto en nuestra vida como pastores, como líderes, a lo mejor no tanto como pastores, pero sí como líderes, que en muchas ocasiones la gente nos pregunta, dice, ¿cómo tienes fe? ¿O qué es la fe? Y cualquiera que piensa en qué es la fe, puede venir en un versículo a tu Biblia que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es Hebreos 11:1. Pero muchas veces uno dice, bueno, ¿y qué es la fe? ¿Cómo puedo entender la fe? ¿Cómo se entiende la fe? Y muchos de nosotros dudamos, o más bien dicho, no sabemos cómo, porque hay muchas cosas que nosotros podemos decir, bueno, para tocar la batería hay clases. Incluso ahorita uno se mete al YouTube y le dan clases de tocar la batería. Para la guitarra o para el piano, para cualquier instrumento, hay gente que te enseña y a lo mejor algunos te cobran y otros no, ¿verdad? Pero básicamente hay muchas cosas que aprendemos a través de otra gente, por la experiencia de otra gente. Y muchas veces usted ni siquiera tiene que pagar. Yo lo único que hago es suscribirme con esa persona que me dio un buen consejo. Hace como 3 meses empezó a fallar la lavadora de mi esposa. Y pues dije, ¿qué hago, verdad? Entonces empecé a buscarle y empecé a buscarle y empecé a buscarle y pues de esas automáticas que tienen muchos foquitos y muchos LEDs y dice uno, pues quién sabe qué tanto dirá. Y no sabía y entonces me puse a buscar en un manual y cuando me doy cuenta que la lavadora estaba llena y estaba bien cargada y la tina estaba hasta abajo, me doy cuenta que ahí adentro estaba el manual. Entonces metí la mano, saqué el manual y ahí estaba el manual en inglés y en francés. Lo tuve que leer en francés porque como que en inglés no sé mucho. Pero ya que lo estaba leyendo me doy cuenta cómo es que pude sacar el error. Y entonces me di cuenta que el error era la bomba de agua. Porque venían 2 foquitos, 2 prendidos, 2 apagados, 1 prendido, y de este lado estaba diciendo, ese es el error. Y entonces voy al manual y leo, mira, aquí dice el error, aquí dice que es la bomba de agua. Y entonces yo dije, ¿cómo voy a sacar la bomba de agua? Pues bien sencillo, empecé a abrir, la saqué, quité la bomba de agua, la limpié, la arreglé, la volví a poner y dejó de fallar. Por 2, 3 ocasiones mi esposa ya jaló. Yo dije, gracias a Dios que ya funcionó, ¿verdad? Pero sin embargo volvió a fallar. Entonces lo único que hice fue sacar el número de serie de esa,
mandé en internet, me metí a una página ahí que venden artículos y te llegan hasta tu casa. Este es el que quiero. Y así lo puso, ahí estaba. Tanto cuesta, tanto pagué. Llegó, cuando llegó a la casa, ahí lo tenía arriba de la despensa, hasta que un día dije, ya, mi esposa me dijo, ya, volvió a fallar. Dije, ya es hora de cambiarlo. Lo único que hice fue quitarlo, volverlo a poner, quité la bomba de agua antigua, puse la nueva y jaló como si nada. Le pregunto ahora, ¿tienes problemas con la lavadora? No, funciona como nueva. Digo, qué bien, qué padre, qué satisfacción. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo aprendí? Bueno, leyendo. Aprendí de una manera en la que a lo mejor muchos tenemos que ir confiando, en cierta manera. Yo tuve que confiar en que ese número que estaba ahí era el número de serie. Tuve que confiar en que el vendedor me iba a traer, al momento de comprarlo me iba a mandar eso. Entonces, la fe es la confianza. Esa es la fe. Yo sé que ese vendedor, si le pido esta pieza, me va a mandar esa pieza. Yo sé que ese número que está allí, los LEDs prendidos y los apagados, me indican que es el error. Y ese es fe. Ese es creer. Ese es confianza. ¿Por qué? Porque ahí viene en el manual. Si te aparecen estos focos prendidos y esto así, quiere decir que este es el problema. Y yo confié que ese era el problema. ¿Sí me estoy explicando? Conforme vas teniendo una confianza en lo que estás experimentando, esa es fe. Conforme vas creyendo y vas conociendo más cosas, eso es fe. Cada vez que tú y yo vamos comprendiendo situaciones en nuestra vida y vamos comprendiendo cosas en nuestra vida, de repente tú dices, es que eso funciona. ¿Por qué? Porque yo ya lo experimenté. Lo compré, lo hice, lo mandé pedir, me lo mandaron, lo puse como decía allí y funcionó. Y hasta la fecha está funcionando. Después de casi 16 años. 2 lavadoras son las que ha tenido mi esposa. 2. La primera le tuve que arreglar muchas cosas. Funcionaron. La segunda es la primera vez que le arreglo después de 16 años. ¿Qué es lo que sucede? Hay cosas que poco a poco vamos aprendiendo y vamos conociendo en el mundo que van teniendo nuestra confianza. Yo no sé mucho de mecánica, eso sí, eso es lo único que no me meto. La mecánica para mí prefiero mejor llevarla al taller. Pero hay quienes sí le saben en la mecánica. Yo creo que lo único que yo sé es que el aceite se le echa en un lugar y la gasolina en otro lado, y el agua para los limpiabrisas también sé dónde se le echa. Pero ya de allí, bueno, el de los frenos también. Antes tenía un carro que tenía que hacerlo. Pero ahorita ya los carros no eran como antes. Ahora hay un chorro de mangueras y uno le quita una manguera, le quita algo y ya no sabe ni qué pasa, ¿verdad? Entonces mejor uno la manda con quien sabe. Y qué bueno por los que saben. Pero si me metiera todavía más, yo creo que si tuviera la necesidad, yo creo que Dios me enseñaría. ¿Amén? ¿Usted cree también lo mismo? Entonces, hay cosas que van adquiriendo una confianza en algo porque uno ya lo ha hecho. Entonces la gente me pregunta, ¿cómo es la fe? Pues es la confianza. Pero ya es la confianza ¿en qué? En la palabra de Dios. Esta palabra que usted acaba de aprender dice, si yo temo, ¿qué dice? En ti confío. En el día en que yo tema, en ti, ¿yo en ti qué? Confío. No dice confiaré, dice yo en ti qué? Confío. Créalo. ¿Lo cree? ¿Sí lo cree? Ok, entonces en el día en que usted tenga temor, ¿qué va a pasar? Confiar en Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios lo va a librar del temor. Amén. Y eso lo va a adquirir como una experiencia. Y va a decir, es que la vez que yo sentí temor, confié en Dios y Dios me libró. Entonces es una experiencia. Para nosotros, el haber vivido mucho tiempo en Saltillo, el haber experimentado cosas, el haber tenido una casa propia de toda la vida y ahora no tener una casa, no es para mí algo como decir, es que no tengo dinero, es que no tengo una casa. Toda mi vida viví mi vida pensando en que no debería de pagar renta y ahora estoy pagando renta. Y le doy gracias a Dios porque Él ha sido fiel. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Pero para nosotros el confiar en Dios ha sido decir, Señor, es que tú dijiste en tu palabra. Desde que Dios nos da una palabra, yo desde ese momento digo, bueno, ¿quién me la dio? Dios. Y muchos decimos, o no tomamos en cuenta lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a que alguien como Dios
me hable. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo Dios me habla? Bueno, pues lee la palabra. ¿Usted cree ese versículo que dice, en el día en que temo, yo en ti confío, es palabra de Dios? ¿Sí, amén? Ok, entonces es importante entender por qué ahora que yo leo la Biblia, sé que Dios es el que me está hablando. No es el pastor Paco Treviño el que está hablando. Él es un comunicador, pero ¿quién está dando la palabra? Dios. Porque esa palabra yo no la digo de mi corazón, la digo del corazón de Dios. ¿Estamos? Cuando yo escucho una palabra que viene en la Biblia y que dice la Biblia y trae un capítulo y un versículo, entonces yo digo, entonces es Dios quien lo está diciendo. Wow, es Dios quien lo está hablando. Es Dios. ¿Puedo confiar en Él? Yo le diría, sí, confía en Dios. ¿Usted podría confiar en un manual? Si le presto el manual de la lavadora de mi esposa, ¿usted confiaría en él? Sí, porque ahí vienen los errores de esa lavadora. Y no es de otra marca, es de esa lavadora. Y ahí venían las instrucciones. Yo confié en ese manual. Cuando usted abre la Biblia y lee la palabra de Dios, ¿usted confía en Dios? ¿Sabe lo que ahí dice? ¿Y confía en lo que ahí dice? Entonces, esa es la confianza que cada uno va adquiriendo conforme va leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo saber que mis hijos van a ser sanos? Confiando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mi descendencia será bendecida por Él. ¿Usted cree que su descendencia va a ser bendecida por Dios? ¿Aún sus nietos? ¿Y sus bisnietos? Eso es todo. A lo mejor hasta pastores van a salir de sus nietos. Amén. O de sus hijos, de sus nietos. No lo sé, pero Dios quiere bendecir nuestra descendencia. Ese es el deseo de Dios. Muchos de nosotros no comprendemos en muchas ocasiones todo lo que Dios nos quiere decir, cómo Dios nos quiere bendecir, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. No lo comprendemos, no sabemos ni cómo, y ahí andamos buscando otros medios y como aquel dice y como aquel otro le hizo y como aquel otro hace. Pero el único Dios verdadero es Jesucristo nuestro Señor. Y aquí hay algo que Dios me ponía por esto. ¿Cómo es que uno aprende a confiar en Dios? Yo tengo una esposa, se llama Sara Galindo. Antes era Sara Galindo Ortega, aunque ahorita todavía en la visa tiene Sara Galindo Ortega, ¿verdad? No sé por qué le piden así en el INE, pues si ya es mi esposa, ¿verdad? Pues es de Treviño. Pero ella tiene un pacto conmigo. Y en entender que hay alguien que me pertenece porque Dios me lo entregó, quiero decir que tengo un suegro muy aguas, ¿verdad? Porque está allá arriba, ¿verdad? Mi suegro es su papá y su suegro es mi papá. Tenemos el mismo suegro porque nuestro suegro es Dios y somos sus hijos. Y entender cuando hay un pacto entre los dos, entonces hay algo que yo llevo a entender cómo Dios me dice lo mismo. Cuando Él dice, voy a hacer un pacto contigo. Tú vas a ser mi hijo y yo te voy a bendecir. Nomás un amén. A ver, ¿está poniendo atención? Dios me dice, tú eres mi hijo, voy a hacer un pacto contigo y yo te voy a bendecir. ¿Lo creemos? Yo no lo digo, lo dice la palabra. El punto es, ¿usted confía en eso? ¿Le cree? Seguro le cree. Entonces, esa confianza, ese creer en Dios, ese confiar en Dios me lleva a una fidelidad. Repite conmigo, fidelidad. ¿Usted cree que Dios ha sido fiel con nosotros? ¿Usted ha sido fiel con Él? No me responda. Pero muchas veces somos nosotros los que fallamos. No es que Dios falle. Es que nosotros ¿qué? Fallamos. ¿Y sabe cuál es el problema más grande en el que fallamos? ¿En cuál cree usted que es el problema más grande en el cual fallamos? En confiar en Dios. Ahí dice, el día en que temo, yo en ti confío.
y nace mi niño, ay, que nazca bien, ay, que, si yo estoy confiando en que Dios va a bendecir mi descendencia, no tengo ni por qué preocuparme. Si yo estoy creyendo que Dios me dijo que toda mi descendencia iba a ser sana, iba a ser bendecida, iba a ser próspera, no tengo por qué preocuparme. Ay, ahora sí como que ya la pensamos otra vez, ¿verdad? O sea, recuerde lo que usted dijo aquí, enfrente del pastor. ¿Usted tiene confianza en Dios? No lo diga delante de mí, dígalo delante de Dios. Yo en ti confío, Señor. Yo en ti creo que mi descendencia va a ser poderosa. Que a lo mejor hasta uno de mis hijos o mis nietos va a ser pastor. Ah, pero cuando está en el vientre y cuando está el doctor diciéndote que hay complicaciones, ahí estás todo preocupado. El día en que temo, yo en ti confío, Señor. Y de repente que le salió una abuelita. Y en el día en que temo, yo en ti confío, Señor. Salmo 56. Eso es todo. Confiar en Dios. Tener fe en Dios es confiar en Dios. Tener fe es ¿qué? Confiar en Dios. ¿Usted confía en Dios? Crea su palabra y confíe en Él. Y el día en que tema, confío en Dios. El día en que yo temo, confío en Dios. Esa es fe. Esa es fidelidad. Esa es mi fidelidad delante de Dios, porque Él ha permanecido fiel. El que soy infiel, a veces soy yo. ¿Por qué? Porque no creo en su palabra. Y eso a mí me hace una persona que no es fiel. Pero Dios siempre ha sido fiel. Repita conmigo, Dios siempre ha sido fiel. Ahora, ¿por qué leyendo la palabra de Dios dice que viene Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que es la Torá o el Torá? Y son los primeros 5 libros de la ley o Pentateuco, los escribe Moisés, y son libros que me hablan de cómo la historia de Dios empieza a escoger a un pueblo de una descendencia desde Abraham, y que nosotros hemos adquirido hasta esa descendencia de Abraham. Siendo esa descendencia de Abraham, hemos adquirido las promesas que Dios le hizo a él, que nuestra descendencia iba a ser bendecida. Imagínense, esa bendición viene desde alguien años muy atrás de nosotros, y somos parte de la promesa que Dios le hizo a un hombre. Amén. Voltee para el que está a su lado y dígale, ¿eres la promesa? ¿Eres el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham? Te felicito, dile. Hasta pareces una estrella, dile. Amén. No le diga, pareces un grano de arena más. No, dile, pareces una estrella, dile. Amén. Porque así dijo, ¿no? Dijo, voltea las estrellas del cielo y cuéntalas. Dice, así será tu descendencia. Dice, voltea la arena del mar. Dice, y cuéntala, y así será tu descendencia. Yo no quiero ser un grano de arena, yo quiero ser una estrella. ¿Quién más quiere ser una estrella? Eso es todo. Entonces, la Biblia empieza con Génesis y termina con Apocalipsis. ¿Termina con qué? Ok. Entonces, entendiendo por qué está escrito desde un principio hasta el final, hay un libro de Apocalipsis. Y ese libro de Apocalipsis, alguno de ustedes, ahora sí le voy a pedir, ¿alguno de ustedes ha leído el libro de Apocalipsis? Levante su mano. Bien, porque la Biblia dice, bienaventurado el que lee las palabras de este libro. Léalo. Ahora, ¿por qué está escrito Apocalipsis? Es una revelación. ¿Y quién ha visto ahí, ha leído en el libro de Apocalipsis que dice que salió una bestia del mar y un gran dragón? ¿Lo ha leído? ¿Sí? ¿Y cómo se imagina así? Oh. Y el dragón y devora las naciones. Y, ¿así se lo imagina? No es así. Entonces, ¿por qué está escrito de esa manera? ¿Por qué no me dicen las naciones y y los presidentes y el presidente de tal república? Pues que sea más sencillo, por favor. Como que lo lee uno y no le entiendo nada. Entonces, ¿por qué está escrito Apocalipsis? ¿Está escrito para infundir temor? No. ¿Sabe para qué está escrito? Para probar mi fidelidad.
Por eso está escrito Apocalipsis. ¿Para probar qué? Mi fidelidad. ¿Sabe que cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel hubo 10 plagas? ¿Sí? ¿Alguien ha oído eso? ¿Alguien vio la película de Moisés y los 10 mandamientos cuando salen y se abre el mar rojo y dicen, wow, qué bendición, ¿verdad que sí? Hubo 10 plagas, pero 9 de ellas, las primeras 9, no le afectaron a los israelitas, nada más al pueblo de Egipto. ¿Por qué la 10ª plaga sí afectó al pueblo de Israel? Para probar su fidelidad, para probar su fe, para probar su obediencia. ¿Tú crees en mí? Y dijo, sí, Señor, sí creemos en ti. Ah, ok, ¿de veras crees en mí? Porque esta 10ª plaga también te puede afectar a ti. Y entonces dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues pon la sangre del cordero, de un corderito, de un año, la pones en el dintel y en los postes de la puerta para que el destructor no te toque. Y eso era ¿para quién? Para todos, para el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Entonces, en el Apocalipsis hay cosas que a lo mejor yo no sé cuándo van a ser, ni cuándo serán. Ahorita vamos a leer, no sé cuándo, a lo mejor todavía falta tiempo, no sé si es mucho tiempo o poco tiempo el que falta, pero te voy a decir una cosa. El día en que haya temor en todo el mundo y en el día en que yo temo, no, dice yo en ti confío, no confío. ¿Yo en qué? En ti confío. Entonces yo no sé si en aquel entonces que venga, si yo ya voy a estar viejito y ya no voy a estar. No sé cuándo sea, porque nadie sabe. Bueno, sí saben, ¿verdad? Ya ustedes sí saben. El domingo pasado dijimos cuándo viene el Señor. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Cuándo viene el Señor? En el día menos pensado y en la hora menos pensada. Entonces usted ya sabe. Amén. Ahora, dice la palabra, vamos a leer Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 3. Vamos a leer varios versículos. Mateo capítulo 24, versículo 3. ¿Está usted aquí conmigo? A ver, ¿está conmigo? Ahí dice ahorita lo ponen en la escritura. Mateo 24, versículo 3. Dice la escritura. Ahí lo tiene en la pantalla. Léalo junto conmigo. Dice, y él sentado en el monte de los olivos, ¿los discípulos qué? Se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán, ¿qué? ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Vendrán muchos en el nombre de quién? De Jesús. Dice, y diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y a muchos qué? A ver, repita conmigo, engañarán. ¿A usted le gusta ser engañado? A nadie le gusta ser engañado. ¿A usted le gusta que le roben? A nadie le gusta que le roben. Voltee nada más para acá, póngame atención. ¿A usted le gusta que lo estafen? A nadie le gusta que le estafen. Imagínense que hay gente que ahorita le pudiera estar robando y se da cuenta usted de que le está robando. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a enojar? Se va a enojar y mucho, porque me está robando. Y a lo mejor dice usted, bueno, lo voy a dejar a ver hasta cuándo se da cuenta. Y le está quitando buen dinero. ¿Vale? Pero sucede que dentro de 2 meses él le sigue robando. Y ahora aún es peor la cosa, porque ahora dice, le estoy robando y todavía es un tonto, porque ni siquiera me ha corrido. Ahora sé, ya no es nada más que se deja que lo roben o es ignorante. Ahora es hasta un tonto, porque deja que... ¿Ahora sí le dolió más? Yo creo que sí, ¿verdad? Duele más, ¿verdad? Que me digan, uy, ahora me dice que no sé qué me está robando, cree que no sé que él me está robando y ahora me juzga y me dice que soy un tonto. ¿Lo corre ahora sí? ¿Deja de hablarle? ¿Ahora sí lo echa a patadas? ¿Y le deja de hablar? Bueno, imagínese que usted aún así
lo sigue amando. Todavía sabe que lo está robando y todavía lo bendice más. Todavía le da regalos a sus hijos. Imagínense, ¿quién hace eso? ¿Quién? No escuché quién. Solo Dios. Lo hace con nosotros. Porque Él sigue siendo fiel. A pesar de que el hombre le robe. Ahorita lo vamos a ver. Dice la palabra. Muchos serán engañados, diciendo, yo soy el Cristo. Versículo 6, oiréis de guerras, rumores de guerras. Dice, no se turbe tu corazón, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces, te entregarán a tribulación, te matarán, serás aborrecido de todas las gentes por causa de Jesucristo. ¿Usted sigue siendo Jesucristo su Dios? Como ya bajaron los amenes, ¿sigue siendo Jesucristo su Dios? Ok, dice muchos, versículo 10, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, subráyelo. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Entonces quiere decir que en la décima plaga, muchos no pusieron la sangre en los postes ni en el dintel de la puerta. ¿Y qué sucedió? Su hijo primogénito murió. Y aunque eran del pueblo de Israel, muchos, como dice la palabra, no perseveraron hasta el fin. Muchos, como dice la escritura, no perseveraron hasta el fin, tuvieron miedo, dijeron, no, eso no es cierto, no, si nomás les pasa a ellos es porque una nube nomás se está aventando para allá y por acá corren otros vientos, amén. No fue así, Dios los estaba cubriendo, Dios los estaba protegiendo y Dios dijo, a ver, ¿crees que yo te estoy protegiendo? Bueno, ahora va la décima plaga, pon la sangre, no, yo no te creo, pues no perseveré hasta el fin y sufrió una consecuencia. Pero el que creyó y puso la sangre del cordero y obedeció, fue libre de esa plaga. ¿Qué prueba Dios en el Apocalipsis hacia mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo mantenga en mi corazón? Cuando yo sé que en el Apocalipsis muchas cosas se van a cumplir. ¿Es para tener miedo? ¿Tengo miedo? No, porque el día en que yo temo, en ti confío. Y realmente confiar en Él es ser fiel en Dios. ¿Usted es fiel a Dios? Excelente, eso me gusta. Yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. ¿Usted también lo cree? Yo creo que Él ha sido tan bueno con nosotros que no solamente perdonó nuestros pecados, los borró. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios borró sus pecados? ¿Aún los que cometió ayer? ¿Los que cometió en la mañana? ¿Los borró? ¡Qué bendición! Entonces, ¿Dios es bueno? Yo también creo que Él es muy bueno. También nos hizo libres. Nos dio vida eterna. ¿Lo cree? A ver, diga, cierra sus ojos y diga, Señor Jesús, hoy yo creo con todo mi corazón que tú eres mi Señor, mi Salvador. Yo me he arrepentido de todos mis pecados. Te he pedido perdón y tú me has perdonado. Y te doy gracias, Señor, porque ahora soy libre. Y tu palabra dice que soy una nueva criatura. Y hoy, Señor Jesús, tú me has prometido que el día en que yo muera, aquí en este cuerpo, yo estaré contigo en ese mismo momento en el paraíso. Gracias, Padre, por tu palabra. Él me ha dado vida eterna. ¿Lo creemos? Aparte me ha dado sanidad.
¿Quién recibe esa sanidad? Yo también la creo. Todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos hace para nosotros es a través de la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar. Voltea con el que está a tu lado, dile, tienes que tener fe. La pregunta es, ¿tienes fe? Voltea con el que está de tu lado, ¿tienes fe? Dile, contestas amén, aunque sea por fe, dile, amén. Ok, aquí quiero que pase el del teclado y quiero ir terminando con esto. ¿Qué sucede con muchas ocasiones en nosotros cuando dice la Escritura en Romanos 3:3? Fíjese bien lo que dice Romanos 3:3. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos capítulo 3 viene en la lista de sus versículos, si lo checa allí, y ahorita lo pone en la pantalla. Romanos capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido ¿qué? Incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Muchos de nosotros dudamos en Dios. Imagínense que ahora el pastor ya no es fiel. Voltea para acá. Ahora resulta que el pastor ya no es fiel. El que usted creía que Dios le hablaba a través de él, ya no es fiel. Le pregunto una cosa. ¿Mi infidelidad hace nula la fidelidad de Dios? No. ¿Por qué? Déjeme decirle una cosa. Porque el hombre siempre se va a equivocar. Por eso tú y yo no podemos confiar en el hombre. ¿Mi confianza está en quién? ¿En quién está con su confianza? Entonces eso es importante. Porque el hombre siempre va a fallar. Nunca ponga sus ojos en el hombre, porque el hombre siempre le va a fallar. Pero Dios nunca falla. Ponga sus ojos en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace que en muchas ocasiones mi vida no esté brillando con esa fidelidad en Dios? Déjeme le pregunto algo. Si yo pusiera aquí a mucha gente, hombres y mujeres, desde allí hasta allá, y todos estuvieran así paraditos, uno a un lado de otro, usted los observaría por un buen tiempo. Y yo le dijera, ¿cuál de todos ellos tiene luz? ¿Usted identificaría cuál de todos ellos tiene luz? ¿Sí? Ya sé por qué. Porque algunos de ellos tienen así, mire. Él tiene luz, iba a decir, él tiene luz. ¿Es por eso? No. Hay muchos que creen que por traer la luz así tienen luz, pero eso no es tener luz. Esto no es tener luz. Entonces, ¿dónde sé que hay una persona que tiene luz en su corazón? Porque hay algo que se refleja en su vida. Hay algo que se ve diferente. Hay algo que es diferente a todos los demás. Y usted puede decir, él tiene luz. Y muchos en el mundo así lo ven. Dicen, esa persona tiene luz. Y no es porque traiga el celular así prendido todo el tiempo. No, no es eso. Es porque hay una luz interna en el corazón. ¿Dónde nace esa luz? En la fidelidad a Cristo. Porque ves su confianza en Dios. Porque ven que usted le cree a Dios. ¿Sabe cómo se puso mi esposa cuando le arreglé la lavadora y que ya no funciona? Que ya no se vuelve a descomponer. Feliz. La vi hasta con luz. Digo yo, wow, mira nomás. Lo que hizo una bomba de agua, ¿verdad? Imagínense si le compré una nueva, ¿verdad? No, es que ella la cuida mucho. Quedó como nueva, dice.
El punto es, ¿usted cree que haya una luz diferente en la gente? Sí, sí la hay. Claro que sí la hay. Porque allí es donde nosotros podemos comprender que en mi vida puede ser luz para mucha gente. Porque a lo mejor ese día todo mundo va a tener temor. Y usted va a decir, yo no es que no tenga temor. Yo en el día en que temo, en ti confío. Salmo. Eso es todo. Ya se aprendió un versículo. Y no está tan largo, ¿verdad que no? Cuando yo empiezo a ver esa luz en la gente, es porque hay una confianza que yo quiero tener como Él la tiene. Porque dice la Biblia que habrá muchas cosas y difíciles y que en el mundo habrá esto y otros serán engañados. Pero yo no seré engañado. Otros estarán allá preocupados, pero yo estaré confiado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Hebreos 13:8. Así dice la palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy. Entonces, hay cosas en mi vida, fíjese bien, hay cosas en mi vida actual que hablan de mi estilo de vida. Y debo de cuidar lo que digo. Debo de cuidar mucho lo que hago. Debo de cuidar mis acciones. Debo de cuidar mis palabras. Platicábamos hace días con un matrimonio. Yo le decía, su niño andaba arriba de algunas sillas y de algunos lugares. Le decía, bájate porque te vas a caer. Digo, no digas bájate porque te vas a caer. Dile, no te subas porque te puedes caer. Tus palabras tienen mucho poder. Si tú le dices, te vas a caer, ¿qué va a pasar? Claro, pues sí, usted le está diciendo. Mis palabras las tengo que cuidar. Mis acciones las tengo que cuidar. Hay estilos de vida en mi vida que tengo que ir aprendiendo en la palabra de Dios a cómo dirigir mis palabras, a cómo dirigir mis acciones. De esa manera yo veo a una persona que es luz. Cuando él, sus palabras, cuando sus acciones, su estilo de vida es diferente al de todos los demás, entonces quiere decir que en esa persona hay luz. Amén. El cuidar mis acciones, el cuidar mi estilo de vida, ¿en qué va de acuerdo? Es porque yo estoy de acuerdo a lo que hizo Jesús en la tierra. Cuando venía Jesús, lo abofetearon, le arrancaron la barba, le echaron gargajos en la cara. Cuando estaba en la cruz, él estaba todo sucio de todos los gargajos también que le echaron. Y uno ya se hubiera defendido y les hubiera golpeado, ¿verdad? Pero Jesús en la cruz todavía dijo, Padre, perdónalo. Pero no lo hizo así, tan sencillo. Él estaba en ese dolor y todavía dijo, Padre, perdónalos. ¿Crees que brillaba Jesús en la cruz? Sus acciones, sus palabras. Por eso Dios lo transforma en un cuerpo glorificado, maravilloso, el cual usted y yo también vamos a tener. Así lo dice la palabra. ¿Cuándo? Cuando a pesar de todos los problemas que vivamos, mi corazón se ha hallado. ¿Mi corazón se ha hallado qué? Vamos a leer Malaquías, capítulo 3. Y no vamos a leer el versículo 10, no se preocupen, no vamos a leer el 10. Ese ya se lo sabe de memoria. Vamos a leer el versículo 5. Fíjense bien lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 5. Aquí está enfrente, léalo conmigo. ¿Vendré a vosotros para qué? Y seré pronto testigo. ¿Contra quiénes? Contra los que juran ¿qué? Mentira. ¿Y contra quiénes? Al jornalero, los que defraudan a la viuda, los que defraudan al huérfano, los que hacen ¿qué? Injusticia. ¿A quién? A un extranjero.
no teniendo temor de mí. ¿Dice quién? Jehová de los ejércitos. Versículo 6, que dice la palabra. Porque yo, Jehová, ¿qué dice? No cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido ¿qué? Consumidos. Esta palabra, volteé para acá, está muy dirigida a los judíos. Esta palabra es una de las palabras que está demasiado profunda y la dirige a los judíos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque era lo que estaban haciendo, lo que dice en el versículo anterior, en el versículo 5. Era gente que consultaba hechiceros, adúlteros, no solamente en lo natural, también se iban con otros dioses. También dice la palabra que juraban mentira. ¿Y qué más dice? Que defraudaban en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano. ¿Qué hacían qué? Injusticia. ¡Qué tremendo! Yo creo que esos tiempos no son muy diferentes a los de nosotros. Y dice Dios una cosa: yo no cambio, yo soy el mismo, ayer, hoy y siempre. No es un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Dios es el mismo en toda la Biblia, de principio a fin. Y Él lo que quiere es bendecirnos. Y si le seguimos leyendo, usted se va a topar con cosas que a lo mejor allí nos podemos identificar. Porque Dios, ¿dónde ve Dios la fidelidad de nosotros? Cuando creemos. Cuando yo creo todavía lo que dice más adelante en estos versículos. Allí Dios ve esa fidelidad en mi vida. Yo lo puedo engañar, usted me puede engañar, pero al único que no podemos engañar es a Dios. ¿Eh? Él quiere que seamos fieles. ¿Con quién? Con Él. Y allí es donde pasa el grupo de alabanza. Quiero platicarte una historia. Y Juan la comentaba hace ratito cuando recogió la ofrenda con respecto a José. Pero vamos a leer un versículo más, si me apoyan. No viene en los versículos. En Job capítulo 42. Ahorita te digo el versículo, pero volteé para acá. Job fue un hombre que siempre, ahorita te digo el versículo, todavía no pongas Job 42. Este hombre, para mí, digo yo, ¿por qué este libro está escrito en la Biblia? Si no es algo que dijeras tú, bueno, es que Job pudiera decir, es que no tenía el Espíritu Santo. El enemigo lo pudo tocar y ahora el diablo no me puede tocar porque está escrito en la Biblia. Pero ¿por qué Job lo escribieron y está escrito en la Biblia? Porque el diablo pudo tocarlo, no solamente lo que tenía, sino también lo pudo tocar a él. No quitó la vida de Job, pero le puso una sarna que lo único que tenía, dice la Biblia, era como una vara nomás con la que se rascaba. Era todo lo que tenía, perdió todo. Tenía mucho dinero, tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones, tenía 10 hijos y lo perdió todo. Uno quisiera haber visto una historia un poquito más agradable en Job, de decirle, su hijo se fue muriendo, uno de ellos, y le agarró la mano y se despidió de él y le dijo, mi hijo, te quiero mucho, te amo mucho y toda la vida te voy a querer. No fue así. Tuvo 10 hijos y los 10 hijos el mismo día murieron, todos los 10. Ni siquiera se pudo despedir de ellos. Dice uno, ¡ay, qué historia tan gruesa, tan fuerte, tan tremenda! ¿Cómo vivió esto este hombre? Tenía mucho dinero y en un día lo perdió todo. En un día perdió todo. Ahora no me puede pasar porque yo tengo al Espíritu Santo. ¿Amén? Él no lo tenía. Y digo, bueno, ¿y por qué está escrita la palabra ahí?
¿Por qué está joven la escritura? Déjeme le digo una cosa. Porque este versículo Job no se lo sabía. El que usted hoy se aprendió de memoria, ¿cuál era? Sí, no, pero ¿cuál es el versículo? Salmo. ¿Qué dice? El día en que yo temo, el día en que temo. Job no se sabía este versículo, pero sabía una cosa, él lo practicaba. Y no alguien le dijo, oye, tus hijos se murieron. Sigo confiando en Dios. Oye, ya no tienes nada de riqueza. Sigo confiando en Dios. Ha sido el hombre más fiel en la Biblia que yo puedo conocer, aparte de Jesucristo. En el Antiguo Testamento fue el hombre más fiel. Él nunca dejó de confiar en Dios, a pesar de haber llegado a lo que llegó. ¿Y sabe cuándo Dios lo empezó a bendecir? Léalo junto conmigo. Job 42, versículos 7 al 9. Y esto es algo de lo que Juan compartía hoy. Dice la escritura, léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Que habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí, ¿qué? Lo recto, ¿como quién? Versículo 6, siguiente. Ahora pues, toma 7 becerros, 7 carneros, vayan con mi siervo Job y ofrezcan holocausto. ¿Por quién? Por vosotros. Dice, ¿y mi siervo Job qué hace? Porque de cierto a él, para no tratarlos como afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. Fíjese bien, este mismo versículo, aquí dice, porque de cierto a él atenderé. Dice la palabra, voltee para acá. De todas las oraciones que cualquiera de ustedes me haga, les dijo a los amigos de Job, al único que yo voy a escuchar es a Job. ¿Por qué? Porque Job podía engañar a muchos, pero a Dios no lo engañaba. Muchos podían decirles que hiciste algo mal, y Job sabía que él no había hecho nada mal. Job sabía, el día en que yo temo, en ti confío. Fue fiel. Y a Dios no lo podemos engañar. Por eso Dios me quiere a mí en fidelidad. Porque el día en que yo ore a Él, Él va a decir, a ver, cállense todos, por favor. No me hablen, ángeles, silencio. Está orando la iglesia de Tijuana. Necesito escucharlos. Son a los únicos que yo voy a atender. ¿Por qué? Porque ellos confían en mí y lo demuestran. ¿Lo creemos? Cuando usted y yo, así como Job, dice la escritura, a él yo atenderé. Sucedió, versículo que sigue. Fueron pues sus amigos e hicieron como Jehová les dijo. ¿Y qué dice? ¿Qué aceptó Jehová? ¿Y cómo oró Job? Señor, que caiga un rayo y parta a estos incrédulos. ¿Así oró? ¿Cómo oró Job? Ten misericordia de ellos, Señor. Bendícelos a ellos también. Tú me has dado mucho, Señor. Dales a ellos también. Siguiente versículo, último. ¿Quitó Jehová qué? Cuando él hubo qué. ¿Y qué dice?
Imagínense lo que nos espera por haber sido fieles, pero sobre todo por bendecir a aquellos que no le conocen a Dios. Ahora sí, voltea al que está a su lado y vea la luz que hay en él. Dile, te luciste. Dile, hasta más guapo te ves. Dile, aleluya. ¿Lo cree? ¿Sí lo cree? Si usted lo cree, vaya poniéndose de pie y dígale, Señor, yo creo que tú me haces luz en medio de las tinieblas. Amén. ¿Usted confía en Dios? Yo también confío en Él. ¿Usted confía en su palabra? Yo también confío en su palabra. No necesitamos una página de internet para que me mande un producto. Tenemos línea directa. Jeremías 33 dice, clama a mí, ¿qué? Yo, no mi secretaria, no Pedro. No estamos vestidos como árboles con muchas luces. No. Me impacta mucho saber cómo Moisés se acerca a un árbol que no estaba lleno de luces, a una zarza quemándose, ardiendo, llena de un fuego, y no se quemaba. Se acercó. Ya cuando estaba más cerca, Dios mismo le dijo, Moisés, detén tu pie, detente, porque la tierra que pisas es santa, dijo. Aquí estoy yo, dijo. Imagínate qué bendición es ser esa luz, donde la gente que se cerca de ti va a sentir la santidad, no tuya, la de Dios. Va a decir, agáchate, ni le toques a mi hijo porque te va a ir mal. Amén. Cierre sus ojos diciéndole, gracias, Padre, porque grande es tu fidelidad a mí, Señor. Grande es tu fidelidad a mí, Señor. Dile, gracias, Padre, porque tú me haces fiel. Eres tú, Señor, quien actúa en mi vida, haciéndome fiel. Gracias, Señor Jesús, por este año que has sido fiel en todas las áreas, Señor. Tú has sido fiel en todo, Señor Jesús. Tú has sido fiel, dile. Todas las cosas, Señor. Tú has sido fiel en mi vida, Padre. Me has limpiado, me has sanado, me has prosperado. De nada, dile, de nada tengo de qué quejarme, Señor. Porque tal vez yo fui infiel, pero tú, Señor, tú siempre has sido fiel. Yo sé que tu fidelidad será conmigo, siempre y en todo momento, aún en mi descendencia. Aun cuando tú vengas, Señor, y tal vez yo ni siquiera ya esté aquí porque tú ya me hayas llevado, Señor, mi descendencia será fiel a ti, Padre. Creerá, te temerá, confiará en tu palabra. Enséñanos, Padre. Enséñanos, Señor Jesús. Guíanos, Padre. Queremos ser fieles, Señor. Aún más, confiar en tu palabra, creer en tu palabra, Señor. Que nada, Señor, haya de temor. En nada haya temor en nuestras vidas. Cántalo conmigo. Grande es tu fidelidad.